A continuación, transmisión en vivo por Smo TV Positive Channel. Coaching Time por Smo TV Positive Channel. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Coaching Time. En esta nueva temporada volvemos a lanzar este programa que ha causado interés en varios sectores, especialmente en el sector cristiano de nuestro país, recordándole que este es un programa diseñado para que usted obtenga herramientas adecuadas para que pueda empezar a transformar su vida, su situación actual. No importa si es en el ámbito personal, en el ámbito familiar, si es en su empresa, en su negocio o bien en su ministerio o iglesia. Quédese con nosotros y obtenga las herramientas necesarias para viajar desde su estado actual al estado de transformación deseado. Para el programa de hoy tenemos un tema que es importante, que es muy interesante y que yo sé que va a cautivar la atención de cada una de las personas que nos ve en este momento o después en la señal de internet. Quédese con nosotros aquí en Smo TV, el canal de la sociedad, y aprenda sobre cuáles son las actividades necesarias o cuál es la base y el fundamento legal que necesita la iglesia en este país. Para empezar, vamos a ir a la palabra de Dios como lo hacemos siempre, particularmente al capítulo 14, versículos 28 y 29 del libro de Lucas, en donde Jesús nos está hablando sobre algo que es muy importante y dice: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que, después de que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este extracto de la Escritura nos habla de que tenemos que hacer planes, que tenemos que considerar todos los elementos necesarios para llevar a cabo las tareas que son importantes para nuestra vida. Aún más cuando estamos hablando del reino de los cielos, aún más cuando estamos tratando de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Una de las actividades que constantemente estamos haciendo es capacitando pastores, capacitando líderes, capacitando liderazgo de iglesias y ministerios. Y casualmente el fin de semana anterior tuvimos la oportunidad de compartir con representantes de 8 iglesias en la ciudad de Barranca, en Punta Arenas, capacitando en un espacio en el que pudimos compartir varias iglesias de Asambleas de Dios. Y normalmente este tipo de temas salen a la luz. ¿Qué se necesita para que las iglesias puedan trabajar correctamente? ¿Qué se necesita para que las iglesias puedan trabajar de una forma legal y que se puedan considerar todos los aspectos y todos los elementos que son básicos, fundamentales y que permitirán que sigan trabajando de forma segura? Hoy contamos con la participación de un invitado, el licenciado Roberto Carlos Castillo, que es representante de la firma Tax and Law y además es el director del ministerio Christ for the Church, y que va a hablar con nosotros particularmente de este tema. Quédese con nosotros, vamos a ir un corte y ya regresamos y vamos a seguir hablando sobre la base jurídica de las iglesias cristianas en Costa Rica. No se vayan. Acompáñenos este 2017 por medio de nuestro sitio web www.smotv.org y por nuestra aplicación disponible en Google Play. Síguenos de cerca en Facebook, @SmoTV, SmoTV, Positive Channel. Somos el canal de la sociedad. Coaching Time. ¿Qué es potencial? Tal vez usted muchas veces se ha preguntado hasta dónde puedo llegar a hacer algo. ¿Cuáles son mis capacidades o habilidades con las cuales yo puedo tratar de lograr desarrollar alguna tarea, algún proyecto, algún sueño? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? Bueno, el potencial puede ser definido como algo que en este momento no existe, pero que tiene la capacidad de llegar a ser. Por poner un ejemplo, un bebé, cuando empieza a caminar, en el inicio, sus primeros pasos, no está dando pasos firmes, pero tiene la capacidad de poder llegar a hacer esas cosas. De la misma manera, así cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos un potencial que está dentro de nuestro diseño, listo para ser explotado.
Queremos invitarle a que nos acompañe los lunes a la 1:30 de la tarde por este canal y que usted pueda obtener herramientas que le van a permitir alcanzar, lograr y desarrollar sus sueños. Pase de la meta al estado de transformación deseado, de su situación actual hacia lo que quiere lograr. Le esperamos en Coaching Time todos los lunes a la 1:30 de la tarde por Smoke TV. Coaching Time. Smoke TV Positive Channel. Seguinos como Smoke TV Positive Channel, el canal de la sociedad. En Twitter como @SmokeTV. Y en Instagram, seguinos como @Smoke_TV. Visita nuestro sitio web www.smoketv.org. Somos el canal de la sociedad. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí con el licenciado Roberto Carlos Castillo de Tax and Law y director de Christ for the Church Ministry. Bienvenido, Roberto. Don Cristian, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para servirles y colaborar en este programa y dotando de recursos a muchas organizaciones, no solo iglesias, sino ministerios. Así que estamos para servirles y ojalá podamos rescatar buenos consejos para el mejoramiento en cada una de sus estrategias y de desarrollo de actividades en su iglesia. Perfecto. Vamos a empezar con una pregunta poderosa y es una pregunta que muchas veces líderes, pastores o personas que están a cargo de grupos tienen. ¿Cuáles son los elementos legales o jurídicos que necesito tener en claro para que mi iglesia, ministerio u organización funcione de forma legal? Y para eso y para entrar directamente en este tema, quisiera que nos comparta, Roberto, ¿qué es o a qué se dedica Christ for the Church Ministry? Poniéndolo dentro del contexto nuestro y nuestro lenguaje, Cristo para la iglesia, está condicionado, está patrocinado por Tax and Law. Tax and Law es un ministerio, es una firma en realidad, que nace desde 1996 asesorando legalmente y en materia contable a organizaciones, empresas, corporativos. A partir de esa idea y de la firma, nos nació en el corazón hacer un ministerio el cual colaborara con organizaciones ministeriales cristianas y hasta de responsabilidad social a un mejoramiento en un escenario legal y un escenario tributario. Entonces, no hay ningún cambio en realidad, independientemente del fin o el objetivo que tenga la organización, tienen que estar dentro de un marco y un parámetro legal y también tributario, el cual en muchas ocasiones vemos que es uno de los aristas o una de las carencias que pasan en muchas organizaciones e iglesias, tanto a nivel nacional como también a nivel latinoamericano. Bien, ahora entonces, respondiendo un poquito a esto, ¿qué elementos básicos necesitaría conocer un líder, un pastor, alguien que tiene un llamado ministerial? ¿Cuáles serían las bases con las cuales empezar un emprendimiento de ese nivel, de esa característica? Qué bendición cuando Dios nos permite o nos pone a ser una organización o ser parte de una iglesia. Pero eso es como que nos den un BMW y no tengamos licencia, ¿verdad? Nosotros estamos capacitados, nos sentimos con el llamado, nos sentimos con los recursos, aparentemente, y tomamos y abordamos ese vehículo. Pero resulta que las condiciones para poderlo usar no están dentro de los requerimientos legales. ¿Qué es lo importante que debemos darnos cuenta como organizaciones? Actualmente hay la costumbre, y hemos tenido la costumbre por muchos años, de velar y convertirnos en una asociación, en una fundación. Cualquiera de esas dos organizaciones da el parámetro para ser una organización sin fines de lucro, porque la idea en este tipo de amparo es que usted no está lucrando, sino va a tener un objetivo, sea cultural, sea artístico, sea de beneficio social, el cual va a colaborar con una comunidad determinada. Al amparo de la ley, no es lo mismo cuando usted empieza a trabajar, y muchos conocemos historias donde ministerios nacen en un garaje o en una casa, pero ya a partir de que usted utiliza una instalación y abre al público
para poder ingresar y compartir, ya sea un estudio bíblico, ya sea una denominación que usted tenga, desde ese momento usted nace a la ley y usted tiene que ampararse sobre ciertos requisitos. Primero, la tramitología, los requisitos que son los permisos, las patentes, Ministerio de Salud. Y aquí llegamos al primer problema que tienen las iglesias. Buscamos primero el lugar, nos desarrollamos la actividad en ese lugar y posterior nos damos cuenta que no podíamos desarrollar. Tenemos que tener claro que para poder desarrollar actividades donde usted va a llevar un conglomerado de personas, va a tener actividades masivas, usted tiene que tener permisos de sus municipalidades y antes de eso cumplir con los requerimientos del Ministerio de Salud. Sobre eso, ¿cuáles podrían ser las 3 leyes fundamentales que necesito conocer para poder arrancar? Lógicamente la ley administrativa, en este caso la ley municipal, el código municipal, tenemos también los reglamentos del Ministerio de Salud, son los primeros que nos van a enmarcar el camino que debemos llevar. Es importante saber que para llevar a cabo cualquiera de ellos necesitamos tener una personería jurídica, o sea, una representación legal. Por eso es que trabajamos con este tipo de organizaciones, sea asociación o sea una fundación. A partir de cumplir con esos requisitos y con esos permisos, viene un tema interesante que es cómo trabaja la ley de asociaciones. Ahí entramos al segundo marco legal, la ley de asociaciones o en algunos casos la ley de fundaciones. Y por último, es una estrategia dual porque tenemos todo lo que es la materia tributaria, que es el código tributario, y también entramos al código de trabajo, porque resulta que tenemos personas que trabajan con nosotros y en algunos de los casos tienen una remuneración económica. Entonces vamos a tener que también cumplir con los requisitos de ley para que esas personas tengan sus derechos laborales al día. Es importante destacar, Cristian, que en este caso también entra, y en la parte de la tramitología, el tema de la ley en el marco administrativo, nuestras obligaciones como asegurados. Y estamos hablando de la Caja Costarricense del Seguro Social. Dentro de todo lo que hemos hecho y por muchos años, nos damos cuenta que de los pilares o los principales problemas que tiene la iglesia hoy por hoy es la regulación y la falta de cumplimiento en algunas de sus responsabilidades laborales, y que es importante que si queremos tener una inmersión que afecte a la comunidad, tenemos que ser testimonio de que cumplamos con cada uno de los requisitos de los marcos legales. Es lo que dice la palabra hace un ratito que le estábamos leyendo y estábamos compartiendo como introducción. No vaya a ser que cuando estamos en medio trabajo, estamos haciendo esa torre de la que dice Jesús, de un momento a otro no podamos avanzar. Y aquí lo que se pone en perjuicio no es la torre, no es el edificio, no es la construcción, son las familias y por ende el reino de los cielos que estamos tratando de promulgar a toda criatura. ¿Cuáles serían las obligaciones tributarias que me corresponde honrar en este caso? En el tanto estamos trabajando bajo la figura de una asociación sin fines de lucro y una fundación. En ambos casos, la materia asociativa, igual que la fundación, nos da la posibilidad, como dije ahora, de ser sin fines de lucro. Ahora, el hecho de ser sin fines de lucro no significa que no haya una regulación que nos norme. Al contrario, tenemos un privilegio, tenemos un beneficio por ese tipo de organización. Lo que pasa es que al final y al cabo sí hay que cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, la declaración de renta, por ejemplo, la información y la documentación que pide tributación. Hay que cumplir con los requisitos mínimos. ¿Qué pasa con una iglesia que no cumple, o una organización, un ministerio que no cumple estos requisitos? Todos los reglamentos internos de cada una de sus instituciones tienen cobros de mora. Y eso es muy importante que la gente sepa y las organizaciones sepan que esa mora pues cobra intereses también, y si no cumplimos con los tiempos, no cumplimos con los plazos que tiene la ley, pues obviamente estamos cayendo en esa mora y estamos incurriendo en un incumplimiento a nivel de nuestras responsabilidades con los tributos y con el Estado. Claro. Entonces, quiere decir que tenemos que acudir constantemente a las autoridades, que hay una serie de requisitos, que hay una serie de documentación, que hay una serie de permisos inclusive, que son importantes tener en cuenta y que los televidentes puedan conocer. Pero hay una pregunta que surge a todo esto y que muchas veces hemos escuchado ya en el campo directamente.
¿Qué pasa cuando se empiezan a cruzar las líneas entre lo comercial y lo ministerial? En el momento en el que parece que estamos haciendo algo y resulta que el ministerio empezó muy bien, empezamos a tratar de desarrollarlo de una forma adecuada, pero que parece que por lo ministerial estamos dejando las obligaciones que tenemos actualmente para con las autoridades. Es muy común ver que los equipos pastorales forman parte de las juntas directivas. Es muy común ver que miembros de las congregaciones son parte de las juntas directivas. En la mayoría más bien de los ejemplos corporativos a nivel mundial, tienen asesores que no son parte del día a día de la empresa, pero tienen asesores que aconsejan cómo debe funcionar la organización. En estos casos es muy importante tener la división de ambas cosas. Una cosa es la visión y el desarrollo del equipo pastoral y toda la visión que tenga la iglesia, el cual recae sobre su pastor. Y otra cosa es cómo se va a administrar los buenos recursos y la administración de la propia organización como tal. Ahí es donde las organizaciones deberían abrir el campo a que haya profesionales que conocen el tema y que los asesoren para tener una mejor guía, para saber cómo responder, no solo con el tema tributario, como vimos ahora, sino muy importante, el tema de la permisología. No sé si se acuerdan, pero desde el año pasado hubo una fuerte presión con el tema del Ministerio de Salud sobre los conglomerados de gente o las actividades masivas que se realizaban. En algunos casos, la población evangélica, cristiana, sufrió el cierre de iglesias. Y hemos sufrido, no voy a decir un ataque, porque al final y al cabo tengamos claro que es estar al día y en conocimiento, no en ignorancia del marco legal. Correcto. Bien, este es un tema verdaderamente muy amplio, es un tema que nos llevaría a varios programas poder tratar. 3 recomendaciones generales que usted pueda decirle a las personas que nos están viendo, que quieran emprender, que quieran desarrollar un emprendimiento o que ya lo tengan, porque nos hemos dado cuenta de algunas organizaciones, por llamarlo de esta forma, que ya tienen mucho tiempo de estar operando, pero que desconocen algunos elementos de estos. ¿Cuáles podrían ser 3 recomendaciones generales para ellos? Lo más importante es estar informados. Lo más importante es, usted busque una asesoría legal, una asesoría tributaria, es más, una asesoría hasta desde el punto de vista de la planificación. Porque cuando usted planifica, se supone, y debemos dar por un hecho, que el marco legal está dentro de esa planificación y el desarrollo de sus actividades. Entonces, el primer consejo es infórmese. Sepa cuál es la figura correcta, legal, que usted debe utilizar para desarrollar su actividad. Número 1. Número 2, regístrese donde, al amparo de la ley, donde tenga que registrarse, principalmente a nivel de la municipalidad, a nivel de permisos. Eso es muy importante, tener todo el día. Y como dije al inicio, hay un tema realmente que debemos concientizar a nivel de organizaciones, y es tener claro nuestro ámbito tributario y la parte laboral. Hemos tenido muchísimos ejemplos y hemos visto varios casos en los cuales los administradores o pastores en una organización o directores en una organización no velan por el cumplimiento y la legalidad de sus relaciones laborales, y en muchos casos condicionamos nuestra ética pastoral, nuestra ética cristiana, a la luz de la ética y la moral de la ley. Y realmente son cosas muy diferentes. No podemos perder la perspectiva de que un pastor, una secretaria, un colaborador que lleve a cabo cierta actividad ya remunerada dentro de la iglesia, tiene derechos laborales y hay que cumplirlos a cabalidad. Bien, si alguna de las personas que nos está viendo se pregunta en este momento, ¿dónde puedo obtener acceso a toda esta información? ¿Existe una lista de temas, de asuntos, de elementos? ¿Quién me da asesoría? ¿Hay alguna página web, algún número de contacto? ¿A dónde pueden recurrir? Realmente, en el marco de desarrollo de todo el ámbito legal, tributario, laboral, estamos hablando que hay varias leyes que están en este abanico de condiciones que debe tener una organización o un ministerio. Lo mejor siempre es buscar ayuda de un profesional que abarque o que tenga la información de ambos temas. En el caso nuestro, como ministerio y como firma legal y contable, tenemos nuestra página, que es www.lac.co.cr.
en la página de Fundación Buena Siembra. Pronto va a estar información también acerca de todo esto. Y a los teléfonos 2291-1320. Es muy importante que usted se informe, sea que tiene un ministerio nuevo, sea que lleva muchos años de ministerio, o sea sencillamente que quiera conocer cómo se desarrolla y cómo debe organizarse una iglesia, una organización cristiana, o hasta el mismo emprendedurismo cuando hablamos de la responsabilidad social corporativa. Muy bien, entonces no perdamos estos datos de vista, no perdamos lo que acabamos de conversar. El emprender una obra, el emprender la obra del reino no es una tarea que se tome a la ligera. Muchas veces decimos en este país, bueno, Dios proveerá, Dios irá poniendo las cosas en el camino, pero resulta que ya existen cosas que están establecidas, que ya hay temas que debemos revisar, que debemos observar, que debemos tratar inclusive de tener totalmente en línea o en orden, para evitar que en algún momento podamos confundirlo con un ataque, como bien lo decía usted hace un rato, sino es algo que simple y sencillamente tenemos que tener claro. Sobre esto yo quiero regalarles en este momento la frase de la semana, que es algo que normalmente nosotros utilizamos siempre en nuestros programas cuando estamos haciendo capacitaciones, particularmente sobre nuestro proceso de planificación que hemos denominado Nehemías 6:16, y es de un pensador que se llama Peter Drucker. Peter Drucker es una persona que vivió hasta el 2005 y era un filósofo que tenía que ver con toda la parte empresarial, pensador austriaco y demás, y decía: la planificación, relacionándolo con lo que usted acaba de decir, a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino es pensar en el futuro de las decisiones presentes. Cada vez que nosotros empezamos un proceso, cada vez que nosotros empezamos un desarrollo, cada vez que nosotros empezamos un proyecto, más aún cuando ha sido Dios el que nos lo ha confiado, tenemos la obligación de sopesar, de analizar y de tratar de llevarlo con excelencia hasta el último de sus requisitos, para poder trabajar como corresponde. Una vez más, queremos darle las gracias por acompañarnos. A partir de ahora vamos a cambiar un poco el formato de lo que hemos venido realizando, lo que hemos venido desarrollando. Vamos a contar con el licenciado Castillo en otras oportunidades y en otras actividades, pero quiero recordarles muy puntualmente cuáles son parte de nuestros programas y seminarios que constantemente estamos haciendo. Tenemos un programa para conversarle también al licenciado sobre coaching ministerial y pastoral. ¿Qué es eso? Es tratar de ponernos en conocimiento de cuáles son nuestras condiciones actuales. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Hacia dónde vamos? Tomar decisiones para tratar de mejorar esas áreas que necesitamos mejorar y ponernos en acción. Adicionalmente a esto, nuestro programa Nehemías 6:16, que es un programa de pensamiento estratégico, de planificación, de poder poner toda una serie de procesos basados en el libro de Nehemías y con el cual nosotros podemos llevar a nuestra organización al siguiente nivel. Y liderazgo colectivo o formación de equipos de alto desempeño. ¿Qué hacemos con la formación de equipos de alto desempeño? Simple y sencillamente decirle a las personas: bueno, usted tiene una serie de características, usted tiene una serie de habilidades, usted tiene una serie de temas que puede desarrollar, y dentro de una visión usted puede buscar a las figuras o personalidades idóneas para llevar a cabo eso que el Señor le ha dado. Una vez más, darle las gracias, licenciado, por estar usted aquí. No sé si hay algún tema muy breve que usted quiera mencionar como palabra final, a medida de conclusión. Gracias, gracias primero, Cristian, por la invitación al canal. Muchísimas gracias también. Dice Proverbios que sin un liderazgo sano, el pueblo se hunde. Tenemos que recordar que la iglesia tiene que adaptarse a los tiempos, tiene que saber cómo hacer las cosas, tiene que correr y saber que al final y al cabo son estrategias que Dios nos da. Por ejemplo, como acaba de decir don Cristian, todo el tema de planificación y estrategia. Así que estamos para servirles lo que necesiten. Aquí pues vamos a orar para que don Cristian nos siga invitando por acá y poderles colaborar en todo lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Este es Coaching Time, el programa, como les decíamos, donde les vamos a estar dando herramientas, hablando temas de actualidad, no solamente la palabra de Dios, pero sí enfocados a la palabra de Dios. No se olvide contactarnos a nuestro número telefónico 6050-1061, en nuestra página de Facebook Coach Cristian, o al correo cachacon@buenasiembra.org. Le esperamos.
Esperamos contar con usted. Escríbanos, ya sea al correo o a nuestra página en Facebook, y pongámonos en contacto. Si tiene alguna observación, algún comentario, algún tema que le interesaría desarrollar con respecto a esto, estamos para servirle. Nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga. Coaching Time por Smooth TV Positive Channel.